Prende tu audio, Clarisa. ¿No se escucha, Clarisa? A ver, ya. Ya te escuchas, pero hace como interferencia con algo y retumba el sonido. ¿Ya? No, Hace seco. A ver, aquí. A ver, ¿ya? Ya. Ah, ok, ya. Ok, bueno, a mí me tocó el fósforo. El fósforo, la mayor parte de este, pues se encuentra en el hueso. El fósforo como tal, pues no se puede medir en laboratorios clínicos, o sea, no lo podemos encontrar como tal, porque alrededor del 65% del fósforo, pues es plasmático y se encuentra como parte de los fosfolípidos. Entonces, los fosfolípidos son compuestos que son insolubles en ácidos y no se pueden pues medir como tal en un laboratorio. Entonces, lo que se determina es el fosfato plasmático. Las formas del fósforo que podemos encontrar en el organismo son básicamente tres formas. En un pH básico fuerte lo encontramos como ion fosfato, en un pH básico débil como ion fosfato de hidrógeno y en un pH ácido débil como el ion de hidrógeno fosfato. Ok. La ingesta de fósforo recomendada a diario aproximadamente oscila entre 800 miligramos al día, pero pues varía en las bibliografías. Hay quienes dicen que en hombres alrededor de 1500 miligramos y en mujeres 1000 miligramos. En los infantes, hay quienes dicen que son 100 miligramos al día. De 0 a 6 meses, de 7 a 12 meses, más o menos 275, de 1 a 3 años 460 y así nos vamos.
Bueno, las fuentes más comunes de fósforo para nuestra ingesta diaria de alimentos, el principal alimento que contiene mayor cantidad de fósforo pues es el salmón, aproximadamente 315 miligramos de una porción de 3 onzas, seguido del yogur. Los productos lácteos son una buena fuente de fósforo. Lentejas, almendras, entre muchos otros alimentos, pero el que en mayor cantidad lo contiene pues es el salmón. Los niveles de fósforo varían relativamente con la edad. Este es el electrolito que varía más con la edad. En la infancia, pues tenemos que de 0 a 5 días tenemos un nivel de fósforo de 4.8 a 8.2 miligramos sobre decilitro. En niños de 1 a 3 años, de 3.8 a 6.5. De 4 a 11 años, 3.7 a 5.6 miligramos sobre decilitro. De 12 a 15 años, de 2.9 a 5.4. De 16 a 19 años, de 2.7 a 4.7. Y en el adulto en general, 3 miligramos más o menos. Bueno, en la infancia tenemos mayor requerimiento de fósforo, más que nada por el crecimiento. Bueno, entre las funciones del fósforo, tenemos que nos ayuda en la mineralización del esqueleto en forma de sal, de fosfato cálcico, al formar la hidroxiapatita. También, como ya lo mencioné, constituye parte de los fosfolípidos, es decir, que constituye pues las membranas celulares de nuestras células. También compone la adenosina trifosfato y pues es necesario para la señalización celular y la síntesis de ácidos nucleicos, ya que cierto número de enzimas, hormonas y algunas moléculas de señalización celular dependen de la fosforilación para la activación de sus funciones. También les ayuda a la contracción de los músculos. Perdón, regrésate tantito al anterior. Aquí nada más para puntualizar de las funciones. Como componente del ATP, obviamente todo esto conlleva la formación y almacenación de lo que es la energía. Y por ejemplo, aquí te faltó que constituye también parte del 2,3-difosfoglicerato en los eritrocitos y que gracias a eso, pues se transporta el oxígeno, ¿no? Entonces, es por eso que estas funciones también debes incluirlas aquí, ¿no? Serían las que te faltaron. Continúa. Bueno, el balance del fósforo en el organismo, bueno, de la dieta lo ingerimos y de ahí lo absorbemos, aproximadamente 1.400 miligramos. Este fósforo que nosotros ingerimos se va a absorber en el intestino, pero va a haber algunas pérdidas por los jugos digestivos de aproximadamente 200 miligramos. Entonces, aproximadamente la absorción intestinal de esos 1.400 miligramos que consumimos serían 1.100 miligramos. Va a haber aproximadamente 500 miligramos de fósforo circulante que se va a destinar para múltiples funciones, pero para la formación de huesos y la reabsorción de huesos, pues se van a destinar aproximadamente 210 miligramos. Y 100 miligramos para las células. Generalmente la cantidad de fósforo que ingerimos y el que excretamos va a ser casi relativamente igual. Por eso el riñón, aproximadamente de esos 1.100 miligramos que se absorbieron, va a excretar 1.000 miligramos.
Y también puede haber una pérdida fecal, pero generalmente la excreción se centra en el riñón. Entonces, puede llegar a una pérdida fecal de estos 1.400 miligramos máxima de 500 miligramos. Como repito, la excreción del fósforo por vía fecal no es muy común. Bueno, como ya mencioné, nosotros obtenemos el aporte de fósforo por los alimentos, principalmente de productos lácteos, la carne, de las verduras y las frutas y cereales también. Las verduras tienen mayor cantidad de fósforo que las frutas y los cereales. Aproximadamente se absorbe el 65% del fósforo ingerido y se va a absorber en el intestino delgado y la absorción la va a regular la vitamina D. La excreción generalmente casi igual a la ingesta y pues el riñón es el que realiza la mayor parte del trabajo y va a regular el equilibrio del fósforo. El 90% del fósforo plasmático pues se va a filtrar en el glomérulo y la reabsorción del fosfato va a ocurrir en el túbulo proximal, pero va a requerir la ayuda del transportador sodio-fosfato. El factor de crecimiento fibroblástico 23 es el que va a inhibir la absorción renal del fósforo. A ver, bueno, detente tantito. ¿Vas a hablar de la paratormona? ¿De la PTH? Ajá. Pues solo más adelante lo menciono como el sistema que regula, nada más no sé qué es lo. A ver, continúa. ¿De eso es lo que se refiere? Sí. Continúa. Bueno, la absorción del fósforo va a depender de qué concentración esté presente en nuestra luz intestinal. Bueno, el fósforo es el anión intracelular más abundante. De un 14 a un 15% se va a encontrar en el líquido intracelular y menos del 1% en el líquido extracelular. El fósforo intracelular, como ya mencioné, se va a encontrar formando parte de fosfoproteínas, fosfolípidos o fosfoazúcares. El fosfato plasmático representa en un 65% de forma iónica, sobre todo como ácido fosfórico libre y ultrafiltrable. Y un 25% va a estar combinado con cationes como sodio, calcio, magnesio y un 10% unido a proteínas. El transporte de fósforo, pues básicamente se va a llevar a través de las membranas y se realiza por mecanismos de transporte activo dependientes de sodio. La fosfatasa alcalina en el intestino va a degradar los ésteres del fósforo que ingerimos de nuestra dieta y pues se va a absorber. Y esto va a estar mediado por cotransportadores sodio-fosfato tipo 2B. El proceso de absorción, pues es un proceso activo que se dirige por el gradiente electroquímico del sodio. Y el fosfato va a salir del enterocito a través de su membrana por un mecanismo pasivo a favor de su gradiente eléctrico y de concentración. Y pues como ya lo mencioné, la absorción del fósforo va a ser dependiente de la ingesta que hayamos nosotros obtenido de los alimentos. Bueno, como ya mencioné, el transporte del fósforo se va a realizar a través de membranas por mecanismos activos dependientes de sodio. Bueno, el fósforo es un componente de la adenosina, trifosfato y otros trinucleótidos. Y pues
como forma parte de ellos, es muy importante en el metabolismo energético de metabolismo energético de la célula, entonces es necesario para la señalización celular. Ya que el fósforo no está unido a proteínas plasmáticas, se va a filtrar a través de los capilares glomerulares del riñón. Y en el filtrado glomerular, el fósforo aparece en forma de fosfato o de ácido fosfórico en una proporción 4:1. Es decir, va a haber más fosfato que ácido fosfórico, y casi el 70% del fósforo filtrado se va a reabsorber en el túbulo contorneado proximal y el 15% el túbulo recto proximal. Los riñones nos van a actuar como reguladores y nos van a mantener en constante equilibrio con el fósforo, y pues a través de la excreción del fósforo en la orina va a regular la excreción del fósforo que se absorbe a través del tracto intestinal. Y como ya mencioné, en las heces se excreta una mínima cantidad. Bueno, la regulación de los niveles de fósforo en el organismo van a estar regulados por el eje hormona paratiroidea de la vitamina D y el factor de crecimiento fibroblástico 23. El fósforo que ingerimos de la dieta, pues es absorbido en el intestino, y en individuos saludables el exceso de fósforo es excretado por los riñones por la acción de las hormonas endocrinas, que es la paratiroidea, la vitamina D y el factor de crecimiento fibroblástico 23. Bueno, los trastornos del fósforo, empezando por la hipofosfatemia. Esto básicamente es menor cantidad del fósforo que del valor normal que se debería tener. Va a depender de la edad, y algunas causas de la hipofosfatemia, pues es la infusión de glucosa, infusión de insulina, la retroalimentación. Bueno, ¿a qué me refiero con retroalimentación? En pacientes que tienen como que volver a reintroducir los alimentos por algún tipo de malnutrición proteico-calórica, o volver a alimentarlos después de un tratamiento de un padecimiento como anorexia nerviosa o trastornos alimenticios. La hipofosfatemia pues suele tener lugar y se supone que después de 5 días posteriores a que se vuelven a consumir alimentos, los niveles de fósforo deben regresar a los valores normales. También por algún crecimiento tumoral, ya que los tumores pues crecen con rapidez, generalmente están asociados a leucemias y linfomas, y pues como están creciendo continuamente, dan lugar a una significativa utilización de fósforo, y pues por lo tanto nos puede llegar a dar una hipofosfatemia. También puede ser por algún trasplante de médula ósea, lo llaman el síndrome del hueso hambriento, ya que capta una gran cantidad de fósforo, también calcio y magnesio, y pues nos puede producir un déficit plasmático de los 3 iones. También podemos tener alguna deficiencia nutricional, pero es poco frecuente, ya que pues la mayoría de los alimentos de la dieta cotidiana pues lo contienen. Sin embargo, en los lactantes especialmente, son muy susceptibles a una alta demanda de fósforo para el crecimiento, y es en los casos donde podemos tener alguna deficiencia de fósforo por nutrición. También algunos antiácidos, como el
Mailanta, creo que sí se pronuncia, que se unen al fósforo, porque evitan su absorción. Entonces, al consumir este tipo de fármacos, pues puede causarnos algún déficit de fósforo, y si lo consume alguna embarazada, nos puede causar raquitismo en los niños en plena etapa de desarrollo. También la insuficiencia renal nos puede causar un déficit de fósforo, pero los niños con insuficiencia renal nos puede ocasionar una hiperfosfatemia. La hormona paratiroidea inhibe la reabsorción del fósforo del tubo proximal y también nos puede ocasionar hipofosfatemia. El síndrome de Fanconi, que es un defecto en el túbulo proximal, que aquí lo que pasa es que provoca una pérdida de bicarbonato, fósforo, aminoácidos y ácido úrico. Entonces, al provocar la pérdida del fósforo, también nos puede ocasionar una hipofosfatemia. También hay una enfermedad, la enfermedad de Dent, que es un trastorno ligado al cromosoma X y nos puede producir una pérdida renal de fósforo. También la acidosis metabólica, porque nos va a inhibir la reabsorción del fósforo en el túbulo proximal. Y entonces va a producir un desplazamiento del fósforo afuera de las células, y esto va a provocar que el fósforo pues se pierda por la orina. También los diuréticos tiacídicos o de asa aumentan la excreción de fósforo, y eso también nos puede ocasionar un déficit. También después de un trasplante renal, entre muchas otras causas. Bueno, las manifestaciones clínicas de la hipofosfatemia puede haber como 3 clasificaciones, que es leve, moderada y grave. La leve, el valor del fósforo va a oscilar entre 2 a 2.5 miligramos, la moderada de 1 a 2 y la grave pues menor a 1 miligramo. La grave nos puede causar alguna disfunción cardíaca, algunos síntomas neurológicos como temblor, parestesias, ataxias, convulsiones, delirio, o también nos puede generar coma. Bueno, para la hipofosfatemia leve no se requiere tratamiento. Con la ingesta de alimentos se puede compensar. Sin embargo, podemos ayudar administrando fósforo oral, pero nos puede producir diarrea. Entonces las dosis pues deben fraccionarse moderadamente. También puede haber un tratamiento intravenosa que es muy eficaz en pacientes que tienen algún déficit grave o que no toleraron el fósforo oral. El fósforo intravenosa pues va a estar disponible como fosfato sódico o fosfato potásico, y hay que iniciar una dosis de 0.08 a 0.16 milimols por kilogramo, y pasarlo en 6 horas. También existen preparados orales de fósforo que tienen cantidades variables de sodio y de potasio. Y las dosis orales pues se tienen que fraccionar en dosis de 2 a 3 milimols por kilogramo. Y en el tratamiento pues se deben suprimir cualquier antiácido porque, como ya mencioné, evitan la reabsorción del fósforo. Bueno, y el otro trastorno, que es la hiperfosfatemia, la insuficiencia renal es como la causa más común de este padecimiento, y la gravedad de la hiperfosfatemia va a ser proporcional al deterioro de nuestra función renal. Ocurre porque el fósforo de la dieta no está regulada por los riñones, y pues el riñón va a estar excretando el fósforo. Cuando la función renal es menor a 30% de lo normal,
es cuando suele aparecer la hiperfosfatemia. Bueno, entre las causas, pues tenemos el síndrome de diálisis tumoral, hemodiálisis aguda, cetoacidosis, acidosis láctica, intoxicación por vitamina D, hipertiroidismo. Bueno, las manifestaciones clínicas de la hiperfosfatemia, pues generalmente va a haber un depósito de sales de calcio-fósforo. Va a haber alguna sensación de cuerpo extraño, eritema, y es probable que haya algún depósito de sales de calcio, como ya mencioné, por la inhibición de producción de la 1,25-D y la disminución de la reabsorción ósea. Para el diagnóstico, es necesario determinar la creatinina plasmática y el BUM. Hay que hacer énfasis en la historia clínica, hay que centrarnos en los niveles de ingesta de fósforo y si hay padecimiento de alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal. Y también hay que determinar el nivel sérico de la PTH, porque nos va a servir para diferenciar entre hipoparatiroidismo o pseudohipoparatiroidismo. Bueno, por el tratamiento de la hiperfosfatemia leve, esta se va a resolver sola. Entonces, para acelerar el proceso de nivelación de fósforo, hay que restringir el fósforo de la dieta. Para hiperfosfatemia más significativa, hay que asociar algún quelante oral de fósforo para que evite la reabsorción y pues pueda eliminarle el organismo. Y en la hiperfosfatemia que no responde a un tratamiento conservador, y generalmente si es después de que se ha desarrollado una insuficiencia renal, pues puede ser necesaria una diálisis para eliminar la eliminación de fósforo. Y para la hiperfosfatemia más grave o la más problemática, se incluye el carbonato cálcico, el acetato cálcico, el citrato férrico, lantano o también la diálisis para eliminar directamente el fósforo de la sangre. Bueno, esa es la bibliografía. Y bueno, hice un Kahoot muy simple. Y bueno, ese es el código. Ok. Bueno, pues yo creo que quedó claro, ¿no? Estuvo completa tu presentación. Solo me hubiera gustado que en vez de tanta información hubieras puesto imágenes, ¿no? O sea, sí lo leíste, lo comprendiste, pero muchas veces es como un poquito más fácil de que tu auditorio lo entiende y lo retenga con fotos, esquemas, ¿no? Pero en general estuvo bien, estuvo completa. Yo creo que no faltó nada por agregar, ¿no? Yo creo que el fósforo es un ion bastante complicado, que todos deben de saber que siempre va de la mano con el calcio, ¿no? Como ya les había dicho ayer, cuando uno está arriba, el otro está abajo y viceversa, que el fósforo es fundamental para la mineralización ósea y que en los niños es sumamente grave estos trastornos de la mineralización, ya que cuando hay una alteración en el metabolismo fosfocálcico, ya sea secundario a una tubulopatía, a una enfermedad renal crónica, o algún problema oncológico, ¿no? Que causa a la larga problemas tubulares en la reabsorción de fósforo, es cuando vemos enfermedades del metabolismo calcio-fósforo, ¿no? Como cuáles enfermedades, por ejemplo, la osteomalacia,
deformidades musculoesqueléticas graves, ¿no? Muchas veces nosotros nos toca ver pacientes en el consultorio con deformidades óseas severas y es por problemas del metabolismo calcio-fósforo, ¿no? Entonces, obviamente, estas personas hay que corregir la causa de base que está provocando este tipo de alteración metabólica y, bueno, secundariamente hacer la corrección probablemente quirúrgica de estas malformaciones, ¿no? Entonces, los problemas clínicos que generan tanto la hiper como la hipofosfatemia, pues también se deben de estudiar, ¿no? Abordar cuál es la causa, como ya comentó su compañera, y corregirlo, ¿no? Como ella ya comentó los tratamientos, ¿no? Generalmente, para que una alteración del fósforo sea mortal, pues debes de tener niveles de fósforo, en el caso de la hipofosfatemia, menores a 1, ¿no? Menores a 1, esos requieren correcciones agudas, ¿no? Que como les dije, desde las últimas clases, las correcciones agudas se deben de realizar en 1, máximo 2 horas, ¿no? Con control pertinente de electrolitos, posterior a las correcciones agudas. Y posteriormente, cuando ya están en niveles más estables, digamos que no urgentes, ya se debe dejar un mantenimiento crónico, ¿no? Esto en el caso de las hipos. Y en el caso de las hipers, pues siempre en todos los tipos de alteraciones metabólicas, siempre lo primordial va a ser tratar lo que está originando esas hipers, ¿no? Porque de nada sirve que tú le hagas una corrección aguda si no corriges el problema de base, ¿no? Es transitorio las correcciones, ¿no? Si no se corrige la causa de base, esto se va a perpetuar y puede provocar la muerte del paciente, ¿no? Entonces, tenemos que conocer cuáles son las soluciones intravenosas que tenemos en México, pues para realizar las correcciones y los tipos de medicamentos para uso crónico, ¿no? De estos pacientes. Entonces, también es importante en este tema conocer que las hormonas fundamentales para el equilibrio del fósforo, pues sigue siendo la PTH, ¿no? La PTH, como ya lo comentó su compañera, ¿no? Fundamental para inhibir la absorción de fósforo a nivel renal y de esta forma, al no haber transporte de fósforo, pues ese fósforo en exceso se va a eliminar, ¿no? También el papel fundamental de la vitamina D, ¿no? Como de suma importancia para la absorción de fósforo a nivel intestinal. Y últimamente se ha estudiado mucho el papel de una hormona que influye mucho en el metabolismo del fósforo, como es el FGF23, ¿no? Si ustedes leen los libros viejitos, pues no van a encontrar nada de este factor, ¿no? Que es factor de crecimiento fibroblástico 23. Realmente tiene muy poquito tiempo el estudio de este factor, que es una hormona fosfatúrica, ¿no? Te ayuda a la eliminación de fósforo a nivel renal, ¿no? Y ya se puede medir. Tú lo pides al laboratorio, puedes medir una determinación de PTH, de vitamina D, de FGF23, y todo esto en el abordaje de los pacientes con trastornos del fósforo, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy completo o más bien muy complejo, o incluso las dos cosas, el tema del fósforo. Se van a dar cuenta que cada vez van a salir nuevas, ¿no? Realmente el metabolismo pues es el mismo, ¿no? Tanto en adultos como en niños. Entonces, pues bueno, ¿alguien quiere aportar algo del fósforo o que haya quedado poco claro alguna cosa? Bueno, pues si no, les encargo su resumen. Y tenemos tiempito para empezar un poquito la valoración de la función renal en pediatría, ¿sí? Por favor, denme chance de compartir pantalla. Bueno, ya está. ¿Sí alcanzan a ver todos? Sí, doctora. Ok, vamos a empezar. Probablemente no terminemos la clase porque es un poquito larga. Pero bueno, por lo menos hay que ver un poquito, ¿no? Las pruebas de función renal o la evaluación de la función renal en pediatría va a diferir de la del adulto porque hay algunas
técnicas o algunos procedimientos que son diferentes, ¿no? Van a ver ustedes una clase de la evaluación de la función renal en adultos, ¿no? Algunas cosas son muy parecidas, pero sí quiero que sepan diferenciar qué es diferente, valga la redundancia, porque cuando a ustedes les llegue un bebé, un niño, un adolescente con algún trastorno renal, pues van a saber cómo abordarlo y gracias a eso poder otorgarle pues oportunamente un tratamiento. Como ustedes saben y como lo vimos en las primeras clases, cuando no se detecta una alteración de la función renal en las primeras etapas de la vida, conlleva a un problema renal en la edad adulta, ¿no? Muchos de los pacientes que se les detecta lesión renal crónica en edad adulta, probablemente tuvieron alguna nefropatía en la infancia, alguna uropatía que no fue detectada, ¿no? Si tuviéramos en nuestro medio, digamos que la costumbre de realizar un tamizaje a todos los niños o a todos los pacientes en edad escolar y que fuera rutinario, digamos, obligatorio para inscribirse a la escuela una vez al año, pues evitaríamos tantas pues problemas renales, ¿no? En pacientes adolescentes y adultos, ¿no? Estos screenings se llevan en muchos países, los tamizajes para valorar función renal, pero bueno, desgraciadamente en México, pues es muy pobre nuestro sistema de salud y no hay muchos medios para llegar a personas que viven en lugares muy alejados, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con este tema. Entonces, solamente para recordar un poquito las funciones de los riñones, que esto seguramente ya fue parte de sus primeras clases, pues bueno, las funciones del riñón, ¿no? ¿Por qué es importante saber las funciones del riñón? Bueno, pues porque gracias a estas funciones vamos a poder saber qué estudiarle, ¿no? Y cómo estudiarle y cómo saber qué es lo que está mal. Por ejemplo, sabemos que a nivel renal, pues la orina es producto de estas 4 funciones, ¿no? La filtración, la secreción, la reabsorción y la excreción, ¿no? Que también los riñones nos sirven para depuración de desechos tóxicos. Se habla que aproximadamente hay más de 1000 tóxicos, ¿no? Que el riñón desecha, siendo que los más importantes pues son estos, ¿no? Urea, creatinina, ácido úrico, pero en general, denme un segundito. Permítanme. Estoy en clase, ahorita te marco. Perdón, no me pude poner silencio. Entonces, pues bueno, entre los más tóxicos, pues ya saben, ¿no? La urea, el BUN, y bueno, obviamente potasio, ¿no? Que es sumamente mortal. El balance hidroelectrolítico, sumamente importante, ¿no? Equilibrio de iones y de líquido, regulación de la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo vamos a ver un poquito más adelante, forma parte fundamental en el equilibrio ácido-base y, bueno, obviamente en los niños es sumamente importante el riñón, ya que hay muchas hormonas que se sintetizan ahí, ¿sí? Digo, también en el adulto, ¿no? Pero, bueno, estas hormonas son la eritropoyetina, la renina, la angiotensina 2, la forma activa de la vitamina D, que es la 1,25-dihidroxivitamina D o calcitriol. Estas son las funciones más importantes. Hay muchísimas, pero estas son las más importantes. Ok, el primer método para estudiar el riñón, ¿cuál es? Pues el examen general de orina. Es como los hematólogos, ¿no? Si no tienen una biometría hemática, pues ¿cómo le hacen para valorar su función hematológica? Igual los nefrólogos, ¿no? El pilar fundamental es el examen general de orina. Nosotros le llamamos la biopsia renal de los pobres. ¿Por qué? Pues porque en el examen general de orina vas a encontrar todo, ¿no? Un examen general de orina normal es difícil que una persona tenga alguna enfermedad en el riñón. Sí se puede, sí hay, pero generalmente siempre hay algo sugestivo de enfermedad renal en el examen de orina, ¿no? Entonces,
Es una técnica no invasiva, es una técnica sumamente barata, fácil de recolectar, no tiene como indicaciones muy difíciles, ¿no? Se puede realizar en cualquier momento del día. Obviamente es mejor en la primera o la segunda orina de la mañana, que es una orina más concentrada, más fácil digamos, de que se pesque algún dato de importancia, pero puede realizarse cualquier toma de orina, ¿no? Y el examen general de orina tiene 2 etapas. La primera etapa es la tira reactiva, ¿no? Que todos conocemos, estas tiras de uroanálisis, y los que no la conocen, pues se las presento, ¿no? Entonces, el examen de orina tiene 2 etapas, tira reactiva y microscopía. Siempre que vayan a hacer un examen de orina, que en algún momento de su vida los van a poner a hacer exámenes de orina, probablemente, van a hacer estas 2 etapas, ¿no? Entonces, la tira reactiva, ¿qué nos va a medir? La primera etapa va a ser la densidad urinaria, ¿no? Que generalmente se puede medir de 2 formas, ¿no? La densidad urinaria se puede medir con la tira reactiva, la cual vas a introducirle en una muestra de orina, y por medio de los colorcitos vamos a poder saber más o menos cuánto tiene de determinada sustancia, ¿no? Ahora sí que esto también tiene mucho que ver y tiene muchas fallas porque es observador dependiente. Ajá. O sea, a veces el observador dice, no, pues yo lo veo como azulito, ¿no? Y otro dice, no, ¿cuál azulito? Es verde. Entonces, pues ya, ahí te cambia mucho. Entonces, la tira reactiva no es como tan exacta como la microscopía. Entonces, la tira reactiva puede medir densidad urinaria, pero esta densidad urinaria se puede medir de 2 formas. Una, por el colorcito de la orina, de la tira reactiva, donde nos dice que puede haber densidades urinarias desde muy diluidas, estamos hablando que la dilución máxima son más o menos 1000, hasta orinas sumamente concentradas, ¿no? Donde podemos encontrar densidades urinarias de 1035 es lo máximo. Exageramos, porque generalmente lo máximo es 1030, ¿no? Y generalmente ya habíamos hablado de las concentraciones urinarias en las clases pasadas. Cuando está diluida al máximo, ¿qué me indica? Pues normalmente puede ser una persona que ingiere mucho líquido, ¿no? Que pueden tener incluso diabetes insípida, que son personas que orinan cantidades industriales de orina, pero es una orina diluida, o sea, no está tan concentrada, ¿no? Al contrario de los que tienen una concentración urinaria máxima, que puede indicar deshidratación, ¿sí? O pérdidas de solutos muy importantes en algunas tubulopatías, por ejemplo, ¿sí? Lo normal o lo ideal sería que una persona tuviera una concentración urinaria entre 1010 y 1015, ¿no? Esto me indica que la persona tiene buenos niveles para concentrar orina y para diluirla, y nos hablaría de un estado de hidratación óptimo en una persona. Ajá. Hay otra forma de medir la densidad urinaria, que es por medio de un refractómetro, que es un aparato donde tú pones una gota de orina y tú puedes ver, así como un microscopio, y ahí te marca, ¿no? 1010, 1015, 1020, ¿no? Refractómetro. Es como un poquito más exacta, ¿no? Y acuérdense que la densidad urinaria puede también alterarse por solutos que llegan a la orina, como cuáles. No solamente los iones, ¿no? Sino, por ejemplo, personas con problemas de glucosa, con administración de ciertas sustancias como medios de contraste, las proteínas, algunos diuréticos como mannitol, incrementan la osmolaridad urinaria. Entonces, por ejemplo, no todas las personas que tienen orina concentrada tienen algún problema metabólico. Siempre hay que descartar que la persona no haya ingerido algún medicamento o haya sido sometido a algún procedimiento que haya provocado incremento de solutos en la orina, ¿no? Entonces, esa es la densidad urinaria. ¿Qué otra cosa te mide la tira reactiva? El pH, ¿no? El pH que tiene mucho que ver si está muy ácido o muy alcalino. Lo normal del pH urinario, pues más o menos es entre 6,5 y 7, ¿no? Mayor de 7, pues es muy alcalino, menor de 6 es muy ácido. Y esto también tiene que ver con algunas enfermedades, ¿no? Por mostrar un ejemplo, hay una enfermedad que se llama acidosis tubular renal, que se ve mucho en los niños, en la cual estos niños presentan dificultad para acidificar la orina. Entonces son pHs bastante alcalinos. Ajá. Y bueno, algunos alimentos que son muy ácidos te pueden tener o te pueden dar pHs disminuidos, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos encontrar en las tiras reactivas, aparte de la densidad urinaria y del pH? Bueno, te puede reportar presencia de sustancias
que no deberían de estar en la orina, como cuáles. Las proteínas, ¿no? Que son características de las enfermedades renales, presencia de glucosa, que pueden indicar que la persona pueda tener, pues, diabetes, las cetonas, que es lo mismo, también te puede dar datos de que la persona o tiene un ayuno prolongado o tiene diabetes, ¿no? Urobilinógeno, que es más o menos el color o el tipo de amarillo que está en la orina, presencia de bilirrubinas, que pueden dar idea de que la persona tiene alguna enfermedad hepática, y sangre, que puede medirse en forma de hemoglobina o mioglobina, ¿no? Hemoglobina en algunas enfermedades renales, o bueno, personas, por ejemplo, las mujeres en sus periodos, y la mioglobina en padecimientos donde hay machacamiento muscular como rhabdomiólisis, ¿no? La piuria, que, bueno, obviamente es la presencia de piocitos en la orina, que son células que se ven en infecciones de vías urinarias, ¿no? O acúmulo de leucocitos también. Hay una sustancia